En este proyecto se realizará una exposición de la tecnología de biomasa, propuesto el proyecto para la asignatura de otras renovables impartida en la Carlos III de Madrid. La finalidad de este proyecto es explicar los tipos de calderas existentes y un pequeño ejercicio propuesto, pero es recomendable ser un poco más detallistas en la explicación de qué es la biomasa. En primer lugar, comenzaremos con las ventajas e inconvenientes de esta tecnología. Las ventajas, como se pueden ver en la imagen, son el ahorro de costes, ya que el combustible resulta más económicos que el gasóleo o gas. Este recibe subvenciones por el Estado. Tiene nulas emisiones de CO2, aunque la biomasa, si emite CO2, no deja de ser el mismo CO2 que absorbió la planta durante su proceso de crecimiento, por lo que este CO2 es considerado nulo. Esta tecnología, muy importante, es renovable, es decir, no se agota siempre y cuando su uso sea sostenible. Y tiene una gran independencia energética, tanto del país frente a otros países, como de nuestro hogar frente a las grandes empresas energéticas. Pero no todos son ventajas, también se presentan inconvenientes. Tiene un mayor coste de producción y menor rendimiento que la energía proveniente de los combustibles fósiles. Y la biomasa es de producción estacional, depende de la materia prima, y esta es de baja densidad energética, es decir, que ocupa mucho volumen y genera problemas de transporte y almacenamiento. Pero os preguntaréis, ¿qué es la biomasa? Para aquellos que no conozcan su significado, el término de biomasa hace referencia a toda la materia vida existente en un determinado instante de tiempo. Hace referencia al conjunto de materia orgánica, plantas terrestres y acuáticas junto con sus residuos o derivados y subproductos de origen animal, que pueden ser aprovechados para obtener energía, en el ámbito que nos aplica y para esta asignatura, la eléctrica, la energía eléctrica. También podéis ver en la presentación que se exponen los tipos de biomasa. En función de las propias características del producto se distinguen los siguientes grupos: biomasa primaria o vegetal, secundaria o animal, biomasa residual, ya sea de origen animal o vegetal. Pero es común realizar otra clasificación de la biomasa atendiendo al tipo de actividad que origina el producto. En este caso también tenemos tres tipos de biomasa, procedente del sector primario, principalmente de actividades agrícolas, forestales y ganaderas. En segundo lugar, tenemos las procedentes del sector secundario, en el que se recogen todos los productos y subproductos originados por los sectores industriales y de agrotransformación. Y en tercer lugar, procedentes del sector de los consumidores, en el que se engloban las fracciones orgánicas de los distintos tipos de residuos generados por las actividades humanas, principalmente en la recogida de los residuos sólidos urbanos y en la depuración y tratamiento de aguas residuales. A la izquierda de la imagen veréis 5 tipos de biomasa. Comentemos cada uno de ellos. En primer lugar, los residuos forestales. Son residuos procedentes de los tratamientos y aprovechamientos de las masas forestales, a través de un proceso de gestión y mantenimiento de las plantaciones de árboles. En segundo lugar, tenemos residuos agrícolas leñosos. Son los procedentes principalmente de las podas y tratamientos de olivos, frutales y viñedos. Se caracterizan por ser un producto estacional, ya que solo se pueden obtener en determinadas épocas del año. Y es importante hacer inciso sobre este tipo de residuo porque será el empleado en el ejercicio propuesto en la asignatura. En tercer lugar, tenemos los residuos agrícolas herbáceos. En estos se incluyen las pajas de cereal y los cañotes de maíz. En cuarto lugar, tenemos residuos de industrias forestales y agrícolas, que son los generados en las industrias de primera y segunda transformación de la madera y de las industrias conserveras, de envasado de frutos secos o de almazaras. Son productos muy heterogéneos.
Y en último lugar tenemos los cultivos energéticos, que son los destinados principalmente a la producción de materiales aprovechables energéticamente. Requiere de una adecuada planificación de los cultivos destinados a producir energía y los enfocados al consumo de las personas y animales. Una vez conocida la definición de biomasa y los distintos tipos de biomasa, es necesario saber con unos pequeños rasgos el funcionamiento de la planta de biomasa. Hablaremos de la combustión, del proceso de gasificación, de la pirólisis y de los procesos bioquímicos. La combustión es un proceso térmico de oxidación en el que se produce calor a partir de la combustión completa de la biomasa en presencia de suficiente oxígeno. Se produce dióxido de carbono, vapor de agua, cenizas y calor. La biomasa, en forma normalmente de astillas, pellets o productos compactados, se quema en calderas para obtener energía calorífica. Tras esta combustión, la biomasa se somete a distintos procesos térmicos. Y una vez que se sabe la función que tiene la caldera dentro de la planta de biomasa, más adelante se podrá ver la explicación de los tipos de calderas existentes. En segundo lugar, tenemos el proceso de gasificación, que es una combustión parcial en presencia de poco oxígeno en este caso, lo que origina la aparición de productos gaseosos que retienen la mayor parte de la energía contenida previamente en la biomasa. En tercer lugar, y no menos importante, tenemos el proceso de pirólisis, que es la combustión en ausencia de oxígeno. Necesita gran aportación de energía que puede obtenerse con la misma biomasa a transformar. Se obtienen distintos productos, como gases compuestos por hidrógeno, óxidos de carbono, hidrocarburos gaseosos. Y, en último lugar, están los procesos bioquímicos, antes de convertir la biomasa en energía aprovechable. La mayor parte de las fracciones orgánicas de los residuos sólidos urbanos y los residuos de plantas de tratamiento de aguas se someten a procesos de metanización mediante una digestión anaerobia, es decir, en ausencia de aire en este último proceso, obteniendo gases ricos en metano aprovechables en motores de combustión. Y ahora sí, se pueden explicar los distintos tipos de calderas. Para ello, me gustaría definir qué es una sala de máquinas. Estas salas son recintos con calderas o equipos auxiliares, cuando la suma de todos estos hace que su potencia total sea mayor de 70 kilovatios. No tienen consideración de sala de calderas los locales en los que se sitúen generadores de calor con potencia térmica nominal menor o igual a 70 kilovatios. En la asignatura se han propuesto dos tipos de tecnologías, la tecnología de parrillas y la tecnología de lecho fundido. Pero antes me gustaría explicar los tipos de calderas tanto según su combustible como según la tecnología utilizada. En primer lugar, según el tipo de combustible utilizado, existen tres tipos de calderas. Aquellas específicas de pellets, que suelen ser pequeñas y altamente eficientes. En segundo lugar, las de biomasa específicamente, que su potencia varía desde 25 kilovatios a cientos de kilovatios. No admiten varios combustibles simultáneamente, aunque se puede cambiar el combustible si se programa con suficiente antelación el vaciado del silo, la nueva recarga y la reprogramación de la caldera. Y, en último lugar, las calderas mixtas o multicombustible, y tal como su nombre indica, admite varios tipos de combustible, cambiando de unos a otros de manera rápida y eficiente. Pero también tenemos distinción de las calderas según la tecnología utilizada. En primer lugar, tenemos las convencionales adaptadas para la biomasa. Suelen ser calderas antiguas de carbón adaptadas para poder ser utilizadas con biomasa o calderas de gasóleo con un quemador de biomasa. Aunque resultan bastante baratas, su eficiencia es normal que se vea reducida.
situándose alrededor del 75-85%. Segundo lugar, son las calderas estándar de biomasa, que son diseñadas ya específicamente para un biocombustible determinado, por lo que alcanzan un rendimiento mucho mayor que las anteriores, hasta del 92%. Generalmente, estas se tratan de calderas automáticas ya que disponen de sistemas automáticos de alimentación del combustible, de limpieza del intercambiador de calor y de extracción de las cenizas. En tercer lugar, tenemos las mixtas, que permiten el uso alternativo de dos combustibles, haciendo posible el cambio de uno a otro si las condiciones económicas o de suministro de uno de los combustibles así lo aconsejan. En último lugar, las calderas de pellets a condensación son pequeñas, automáticas y para uso exclusivo de pellets. Estas calderas recuperan el calor latente de condensación contenido en el combustible, bajando progresivamente la temperatura de los gases hasta que se condensa el vapor de agua en el intercambiador. Mediante esta tecnología, el ahorro de pellets es del 15% respecto a una combustión estándar, logrando así las mayores eficiencias del mercado, con un rendimiento de hasta el 103% respecto al poder calorífico inferior. Como se puede haber visto, hemos hablado de dos tipos de calderas, las que pueden utilizar un solo combustible, que son más pequeñas y con menos prestaciones, que las policombustibles, que se pueden utilizar pellet, hueso de aceituna o incluso la cáscara de almendra. Su sistema le permite admitir los diferentes tipos de combustible y al mismo tiempo les permite aprovechar al máximo su poder calorífico. Como podéis haber visto, ya hemos hablado un poquito de la tecnología de parrillas y de pellet, entonces vamos a comenzar con la explicación de la caldera de lecho fundido. Estas son utilizadas en aquellas biomasas que presentan problemas en la tecnología de pellets, apta para la utilización de combustibles sólidos como el carbón, sobre todo los que se presentan con una difícil combustión sin requerir el uso de combustibles auxiliares. Se basa en una combustión lenta a baja temperatura mediante un material inerte caliente como la arena que permite encender el combustible al quedar en contacto directo con dicho material. En este tipo de calderas, el fluido recircula el material inerte y el combustible a alta velocidad en un bucle como parte del proceso de combustión. Como la combustión se realiza a baja temperatura, la emisión de óxidos de nitrógeno es más baja que en una caldera de carbón pulverizado convencional, sumando a estas las bajas emisiones de óxido de nitrógeno, lo que implica una gran ventaja al tratarse de una energía de carácter renovable. Adicionalmente, este tipo de caldera se caracteriza por su flexibilidad y alta eficacia. Y por último, se ha planteado un ejercicio donde su enunciado dice así: se desea construir una planta de biomasa con combustible principal orujillo de aceituna, con poder calorífico inferior, con valor de 14.500 kilojulios partido de kilogramo y un 20% de humedad, siendo la planta de 20 megavatios. Nos preguntan, ¿es posible construir una planta de biomasa de 100 megavatios? La respuesta es no. Considerando que este tipo de biomasa es de carácter estacional, como se ha visto a lo largo de este documento y esta presentación, este tipo de biomasa corresponde a plantas de pequeño tamaño, por lo que no sería posible construir una planta de 100 megavatios solo para este tipo de combustible, ya que sería ineficiente, ya que estaría sobredimensionado. La segunda pregunta es ¿cuánta biomasa necesita la planta para producir durante 7.000 horas equivalentes? A vuestra derecha tenéis un pequeño cálculo con unas sencillas fórmulas que nos dan un total de 14.000 toneladas. Donde el almacenamiento depende de la estacionalidad de la biomasa seleccionada.
pero lo normal suele ser de 15 días. La energía necesaria, también lo podéis ver entre paréntesis, es de 560.000 megavatios hora. La tercera pregunta es ¿cuánto costaría esta planta aproximadamente? Veis ahí que el megavatio hora está a 25 euros multiplicado por el coeficiente de 0,25 nos da este coste para esta planta de 10 euros el megavatio hora, que lo podemos multiplicar por la energía necesaria para la planta, dando un total de 5.600.000 euros, si no me equivoco. Y en último lugar, tenemos la pregunta de qué equipos y sistemas principales tendría. En la imagen del fondo no se ve muy bien, la podríais encontrar en internet y poder ampliar. Aparecen hasta 20 partes de la central, de la planta de biomasa, pero me gustaría solo indicar 11. En primer lugar, sistema de almacenamiento y tratamiento de biomasa, sistema de secado de biomasa, caldera de biomasa, sistema de depuración de gases, ciclo de agua-vapor, turbina de vapor, generador, sistema eléctrico de alta presión, sistema eléctrico de baja presión, los sistemas auxiliares y el sistema de control distribuido. Con esta última pregunta, propuesta en la asignatura de otras energías del máster de energías renovables en la Carlos III, me gustaría dar fin a esta presentación comentando que España es el cuarto país con mayor cantidad de biomasa consumida, siendo Francia el primero. En la actualidad, la biomasa alcanza el 40% de la producción con energías renovables en España. En este caso, Andalucía, Galicia y Castilla-León son las comunidades autónomas con mayor consumo debido a la presencia de empresas consumidores de biomasa. Por último, el papel de la biomasa como fuente de energía puede contribuir a resolver el problema energético que actualmente está aconteciendo, así como a disminuir la dependencia energética y la contaminación. Por lo que, para finalizar esta presentación, me gustaría hacer énfasis en la reflexión de la importancia de este tipo de energía, la biomasa.